Luis José, tu finca, tu grupo de piscinas necesita esto. Mira, tienes esto en consorcios y te voy a dar 3 concentraciones. Te voy a dar una concentración, di tú, a 5 billones, a 10 billones y a 20 billones por gramo. Entonces, por favor, pruébalas y nosotros vamos haciéndote te hacemos la visita y vamos haciendo el control paralelo contigo, con lo que tú haces. John, pero y cuando estamos hablando de que ya el camarón está afectado, ¿no? Ya digamos que esto es previo, ¿no? Y el productor por ave motivo dejó que una enfermedad aparezca o la mortalidad se le trepó, ¿qué podemos hacer ahí? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast enfocado en sostenibilidad, producción y rentabilidad de diversos cultivos, acuícolas, pecuarios y agrícolas de toda la región latina. El día de hoy vamos a hablar un tema sobre biotecnologías limpias en el cultivo de camarón. Pero para eso traemos a John Weir en nuestro episodio. ¿Cómo estás, John? Un gusto. Muchas gracias por tu invitación, Luis José. No, créeme que el gusto es mío. El tema del cultivo de camarón es uno de los más importantes en el país y una de las proteínas más ricas y saludables del planeta. Pero antes de entrar en materia, sí me gustaría recordarles que gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo de camarón. ¿Cómo estás, John? Muy bien, muchas gracias aquí. Feliz de conversar por fin contigo. No, Gracias por la invitación. Créeme que esa movida de fecha por mil y un cosas, pero mientras más se tarda, mejor es el episodio, siempre he dicho. Fenómeno. Muchas gracias, amigo, de verdad. No, un placer. Créeme que sí. Antes de comenzar, suscríbanse al canal de YouTube, denle a la campanita, denle like, contesten la encuesta final en Spotify, que va a ser referente al tema que vamos a hablar aquí. Y ya, voy a dar una pequeña reseña tuya, John, pero mejor la comentas tú al final. Tienes más de 20 años en el sector acuícola, formas parte de diversas compañías como Microgenesis, Dapetza aquí en Ecuador, y eres asesor de diversos grupos como el Grupo Riley. Has estado enfocado siempre a lo que es nutrición y salud animal en lo que es Sudamérica, el sureste asiático. Pero si nos puedes comentar un poquito más, ¿quién es John Weir? Bueno, aquí tu servidor está dedicado desde hace más de 25 años ya en el tema de biotecnología aplicada a la nutrición y al medio ambiental, al manejo ambiental. En mi experiencia, luego de haber hecho estudios en zootecnia, luego de haberme metido un poquito de lleno en estudios de los microorganismos en Estados Unidos, en la Universidad de Kentucky, logré a través de una de las empresas que me patrocinó tanto los estudios como mi parte profesional o mis inicios, fue casualmente una empresa que hoy en día es una de las top 5 del mundo en nutrición integral. Y esta empresa desarrolló el concepto de la biotecnología utilizando organismos vivos para mejorar la salud, la integridad del animal en todas sus áreas, desde el inicio hasta la parte del acabado o la terminación, la faena, por decirlo así. Entonces, de ahí se han ido derivando ideas en el tema del tratamiento ambiental, es decir, si nos damos cuenta, hoy en día la contaminación ambiental de las aguas es cada vez más sonora, más fuerte, más impactante. Entonces se ha derivado muchísimo mi experiencia en este campo también. No, créeme que sí. Y aunque el episodio está enfocado al sector acuícola y enfocado al camarón, yo creo que hablar de biotecnologías limpias sí aplica bastante a lo que son ríos, esteros, ya que por lo menos somos guayaquileños y estamos rodeados de varios brazos de mar, y la idea es que la gente entienda lo importante que es el medio acuícola. Perfecto. Antes de entrar, digamos que en materia, hablemos un poquito sobre las innovaciones. Hace poco
una de las veces que movimos el podcast fue porque te fuiste al Biostimulant World Congress, que es un congreso, digamos, que agrícola, y me dio una curiosidad, ¿cómo así un hombre enfocado a la acuicultura, el sector animal, se fue a ese congreso? Excelente pregunta. Bueno, nosotros de la experiencia que tenemos estamos ya enfocándonos en el tema agronómico. ¿Por qué? Primeramente porque la empresa, nuestro socio estratégico, nuestro socio en Estados Unidos, es una compañía que está en Wisconsin, en Milwaukee. Ellos se dedican a la promoción de este concepto microbiano de bioestimulación para los cultivos agrícolas, es decir, todo lo que tenga que ver con cultivos en general. Entonces, durante mis tiempos se puede decir, de operación, me he dedicado también a observar a través de, no sé, pues los amigos, alguna empresa que te busca por alguna referencia, a observar las problemáticas de los cultivos, tanto aquí en Ecuador como en algunos países de la región, ahorita en Perú, también en México. Entonces, el común denominador es el desequilibrio, el desbalance. Sí. Tanto en acuacultura como en agronomía y en la salud animal, el desbalance de los microbios es lo que muchas veces causa un problema, ya sea bacteriano, viral, se puede decir fúngico, el desequilibrio. Entonces, en los cultivos agrícolas hay desequilibrio también. Entonces, la empresa nuestra en los Estados Unidos me invitó a que los acompañe. Entonces, fuimos a este Congreso de Bioestimulantes a ver lo que está pasando, a aplicar conceptos, a conversar con potenciales amigos, clientes de la industria y pues a compartir conocimientos, ya sea en la práctica o en la ciencia, para buscar cuáles son las herramientas de biotecnología que pueden servir para mejorar sus resultados. Sabes que ahorita me hiciste de acuerdo, cuando hicimos el episodio con Rafael Verduga en Genética de Camarón, yo le pregunté a Rafael, ¿por qué si tú eres agrónomo te metiste a producir larvas, ¿no? Y me dijo, bueno, es que los principios son los mismos, ¿no? Y una cosa lleva a la otra. O sea, la vida, los seres vivos son iguales. Ellos hacen el proceso, necesitan todo para vivir, lo mismo que nosotros. La célula es universal, entonces estamos en el árbol de la vida, pues prácticamente todos somos lo mismo. Entonces, cada especie ya viene la clasificación, pero inicialmente el ser vivo necesita del mismo nutrición, necesita energía, necesita desarrollo, y tiene sus etapas, ¿no? Y créeme que ahí vamos, ¿no? Para entrar en materia, si podrías explicar a la audiencia qué es un microorganismo, ¿no? Básicamente el microorganismo es una célula, es un ser vivo que se usa, o sea, que está en la naturaleza para dar vida, y dar funciones de vida a determinada área, determinado campo, pero el microorganismo lo podemos dividir, muchas veces la gente se confunde con bacterias en general. El microorganismo es un organismo que tiene su propia identidad. El microorganismo está de forma, como lo clasificamos ya en la tabla, ¿no? En la lista taxonómica. O es eucariota o es procariota. Yeah. O tiene núcleo su célula o no tiene núcleo su célula. Esa es su esencia. Y de allí su función es segregar sustancias que sirven de beneficios, ya sea para los procesos biológicos, los procesos bioquímicos de un ente vivo o prácticamente de un material que se quiera pues procesar o definir en un tema biológico final, un proceso biológico que cumpla funciones. Es decir, un microorganismo segrega sustancias de diferentes tipos que la ciencia la utiliza hoy. La biología es sabia y lo hace, pero la ciencia hoy en día ya la tiene clasificada en los metabolitos o sustancias que produce. Es decir, este ser vivo, prácticamente microscópico, nos permite múltiples funciones biológicas y ahora industriales. Pero John, entrando ahorita de las funciones biológicas e industriales que las podemos aplicar a la acuacultura, ¿qué innovaciones tú has visto que han salido en los últimos años? Se habla bastante de bioremediación con estos microorganismos, pero ¿cómo entraríamos ahí con estas nuevas innovaciones? Mira, la innovación que nosotros hemos venido desarrollando como equipo profesional mancomunado desde nuestra matriz hasta nuestras, se puede decir, hasta nuestras empresas regionales. Por ejemplo, te hablo del caso de Ecuador. El modelo de negocios innovador que nosotros hemos aplicado es
tener el concepto de traje a la medida, como dicen los gringos, el tailor-made. Okay. Es decir, yo escucho tu problema, a través del conocimiento que hemos adquirido, tenemos la disponibilidad de una gran cantidad, un gran volumen de especies, de microorganismos. Y estos microorganismos, me olvidé de decirte, la gente le llama bacterias, pero son bacterias, son hongos y son levaduras por lo general. Estos tres organismos que nos ayudan o nos sirven como un aliado para todos, son nuestros pequeños aliados, nuestros pequeños guardianes de nuestro negocio. Claro. Entonces, prácticamente lo que nosotros en este momento tenemos como estrategia es escuchar el problema y a través del conocimiento diseñarte se puede decir, cóctel, consorcio biodiverso de organismos capaces de solucionarte un problema determinado. Okay. Yo hace muchos años, a través de mi empresa patrocinadora a mis inicios y luego empresas que han ido asociándose conmigo en diferentes etapas de mi vida profesional, hemos estado siempre ofreciendo, di tú, un determinado consorcio. Di tú, la fábrica tiene un producto X, Y, Z para problema A, problema B, problema C. Y defendiendo esa tesis hemos ido al mercado a lanzarnos con, entre comillas, mi producto es el mejor. Pero sácame una duda, ¿cómo tú haces un traje a la medida con microorganismos en acuicultura? Porque obviamente uno piensa o sea, al ser microorganismos algo tan diverso y la acuacultura que de cierto modo tiene mil y un problemas cuando te levantas, ¿cómo tú haces algo a la medida que te pueda suplir tus problemas? Bueno, ese es un tema que ya se vuelve un poco de experiencia, ¿no? La experiencia en el campo que me ha tocado pasar, no solo en Ecuador, sino en algunos países, en Asia. Luego te comento un poco la historia en Asia, ahorita en Centroamérica. Bueno, es decir, la problemática de la acuacultura se divide, yo te diría, en algunas etapas, pero la etapa que más genera problemas es la contaminación de los sedimentos, o sea, lo que se asienta en el fondo. Tú tienes tu piscina, vamos a suponer que tu piscina está controlada, tu agua está de buena calidad en función de las sustancias orgánicas, de las sustancias inorgánicas, y luego tú tienes tu cría de tu camarón a una densidad, se puede decir, libre, determinada, una densidad baja, que no tengas mucho riesgo, porque el punto crítico del camarón es el oxígeno. Sin oxígeno, bueno, el agua, pero el oxígeno es realmente el parámetro más importante que hay que tener en cuenta para que tu producción se sostenga, no se caiga. De ahí vienen el resto de parámetros o, se puede decir, de dolores de cabeza que tienes que ir controlando, pero el oxígeno es lo principal. No, y además con el doctor Luis Vinatea, exactamente en 2 semanas después de que se publique este episodio hablamos de aireación y oxigenación y justo estabas dando un spoiler de lo que él hablaba. Me quedaste con la duda, ¿qué te pasó en Asia? Bueno, mira, Asia para mí fue un desafío muy interesante porque me invitaron a participar en un proyecto de la creación de una empresa de salud animal. Okay. Entonces, esto fue en el año 2013. Yo fui a Asia invitado por una empresa que estaba en una transición. Ellos eran industriales, era una fábrica de químicos y quería cambiar su esquema de negocios a la acuacultura. Entonces vino a Ecuador, conversó conmigo, con mi equipo de colegas en ese tiempo, conversamos, profundizamos los temas, los llevamos a recorrer la industria desde su génesis, desde la parte de los reproductores, la parte de los náuplios, la parte de la producción de la arbicultura, luego vino la parte de juveniles o precrías y luego la parte de engorde. Y al final la parte de cosecha. Entonces los llevamos, vieron y se interesaron en el tema de salud animal, de desarrollar un departamento. Entonces me invitaron a participar. Entonces yo hasta esa época yo había tenido un desarrollo interesante profesionalmente hablando. Colaboré con unos americanos, con unos señores de California, en un invento. Ellos habían comprado una molécula, o sea, habían adquirido una molécula que perteneció a la Armada, al US Army de Estados Unidos en los años 60. Esta molécula era una sustancia química que era capaz de preservar los alimentos sin temperatura.
Entonces, di tú, en los años 60, maniobras de soldados americanos que los enviaban a diferentes regiones del mundo. Los bioquímicos producían los alimentos que ellos llevaban. Una especie de preservante, Un ¿no? preservante de larga duración. Ya. Este preservante, esta molécula, me acuerdo, se llamaba sulfato de calcio acidulado, Acidified Calcium Sulfate, o ACS. Ese era el nombre, las siglas de esta molécula, que era realmente una sal química. Entonces, este producto sale al mercado en los años 90, lo compra una compañía de California, y la empresa de California empezó a estudiarlo muchas veces. Entonces, luego, a través de alguna feria, algún congreso, aparecen estos señores en mi vida, por decirlo así. Entonces yo los invité a que vengan a Ecuador, vinieron, me dieron muestras de esta sustancia. En esa época las probamos en tilapia, en una procesadora de tilapia que pertenecía a un gran amigo mío, que él manejaba su empresa y tenía su empacadora de tilapia. Entonces agregamos esta sustancia en la tilapia en la fase final para la exportación, para ver si duraba tanto tiempo como decían. Y créeme que pasó, no vimos absolutamente nada. Apenas vimos unos 2 días extra, ¿no? Pero la idea era que se mantenga más tiempo, ¿no? En percha, para que la tilapia pueda viajar más tiempo y llegar a mercados. No, y además lo que te ahorras en trámite logístico por cadena de frío y todo. Por logística, transporte, cadena de frío, una serie de costos. Entonces, al ver que no vimos nada interesante, yo realmente perdí un poquito ese entusiasmo, ¿no? Y quedó el producto allí en una esquina. Oye, cosas de la vida. Me llama un amigo un día. Yo estaba aquí, en mi oficina. Me llama que tenía un problema de mortalidades bravísimas en sus piscinas, en una camaronera en la zona de Ayalán. Entonces me dice, John, está que se muere. En esa época era permitido el antibiótico en la dieta para cortar la infección bacteriana del vibrio, la vibriosis, que es una de las patologías que más afecta a nuestro sector. Entonces se morían las piscinas y él ya había medicado y veía un resultado de recuperación muy bajo. Entonces me dice, ¿qué tienes? Entonces yo vi ese galón que tenía ahí a media y lo vi y dije, el ingenio, la astucia, qué sé yo. Te voy a llevar algo para que lo pruebes y quiero que lo pruebes y me digas qué viste. Entonces le hice el preparado, se lo envié. Di tú, esto fue un jueves. Se lo mandaron el jueves. Me llama el sábado. Yo me acuerdo que me había ido a la playa. Yo estaba en la playa y me llama por teléfono este amigo. Dame más. Cuando me llama, créeme que me dio como un poco de recelo contestarle. Porque pensé que me iba a putear. Que me iba a decir, oye, ¿qué me diste? Que se me murió todo. Porque ya finalmente se me estaba muriendo todo. Entonces me llamó a decirme que era la única, a 2 piscinas le había puesto y a las otras no. Y a esas 2 piscinas la única que había parado la enfermedad. Entonces yo le dije, no te puedo creer. Sí, entonces, ¿sabes qué? ¿Tienes más? Y le dije, sí, tengo algo más, pero no tengo mucho, pero tengo un poco más. ¿Sabes qué? El lunes te voy a visitar. Me acuerdo que conversé con un colega que estábamos trabajando en equipo en esa época y nos fuimos a la finca. Oye, efectivamente, había parado la mortalidad. Entonces, así empezó esta aventura. Llamé a los americanos vinieron, vieron todo el proceso, se entusiasmaron. Ellos nunca lo habían probado a nivel de ingesta, solamente era un preservante cutáneo. Comida procesada ya. Nunca para un alimento que va a ser digerido. Entonces hicimos un paper de esta temática y participamos en la patente. Entonces patentamos el proceso, como decirte, un acidulante biocida que limpia al animal, limpia a los crustáceos de bacterias patógenas. Y no lleva trazas para la comida. Y no tiene trazas porque es un producto de FDA, aparte es un producto que fue inventado por el US Army, entonces tiene un peso técnico bastante amplio. Entonces me dieron esa patente, yo la tengo todavía, te metes en Google y ahí sale. No, además, si tienes el paper, me gustaría por lo sí, menos te lo voy a compartir. Pegarle un ojito. Te lo voy a compartir, un paper interesante. En esa época era una de las herramientas que hoy en día le dicen ácidos orgánicos. Lo nuestro no era un ácido orgánico, sino que era un mix de ácido inorgánico con orgánico que tenía un potencial gigantesco en inhibir crecimiento bacteriano a nivel orgánico, a nivel ya de tracto, a nivel ya de órganos linfoides, hepatopáncreas. Entonces, esa patente me sirvió, como yo fui parte, me dieron para
yo poder abrir el abanico. Entonces, así fue como me salió lo de Asia. Yo tenía este as bajo la manga, fuera de lo que ellos querían. Yo les dije que tenía esta patente. Entonces, empezamos en Asia a trabajar en esto. Y créeme que fue interesante porque empezamos en Tailandia. Okay. Y de Tailandia recorrimos algunos países: Vietnam, Indonesia, India, Bangladesh. Estuvimos en China, luego salió un proyecto en China adyacente a lo que hicimos. Entonces, fueron 5 o 6 años de intenso viaje y recorrido, pero Bueno, hasta la pandemia. Bueno, y además allá también debe ser por el sistema productivo. Allá tienen que ser más hiperintensivos, más o sea, muchos animales por metro cuadrado, entonces la mortalidad debe ser mucho más alta, ¿no? Ahí tal vez le ves más beneficios. Justo cuando yo llegué en el 2013, estaba en boga la famosa EMS, el Early Mortality Syndrome, que es una enfermedad causada por te puede decir, un vibrio, que ese vibrio adquiere un virus, un fago, y esta enfermedad prácticamente, que no era simplemente un control bacteriano, sino que también era un control viral, afectó al animal y dio mortalidades masivas. Muchos estudios en la Universidad de Arizona, el doctor Donald Liner, el doctor Loc Trang en Vietnam, todos hicieron un equipo gigantesco de investigación para determinar cuál era la especie del vibrio que afectaba, cuáles eran las secuelas de la enfermedad, y hasta el día de hoy siguen pagando caro. ¿Por qué? Porque Asia tiene tres cosas que nosotros ya no las tenemos y las superamos. Enfermedades. En función de las enfermedades, nosotros tenemos un buen material genético, un buen programa de selección familiar de animales fuertes, resistentes, que Ecuador está a la vanguardia. Asia también lo tiene, pero Ecuador ha sido pues muy estable en este tema. Luego de eso, las densidades de siembra, como me decías, Luis José, son más agresivas, son 5 o 10 veces más altas, entonces el riesgo es mucho mayor en producir, sobre todo que allá es más costoso la larva, es más costoso el alimento. El suelo como tal. Sí. Se trabaja en otros conceptos, se puede decir, agronómicos allá. Entonces, básicamente Ecuador supera esos escollos del proceso asiático. Ecuador, de ser un país de menor índice productivo, hoy en día no tanto lo supera en volumen, sino que lo supera en calidad, lo supera en costos, lo supera en presencia. Ecuador ya es el número 1 en exportaciones. Ecuador, la tendencia al toque para ser mayor productor. La tendencia de Ecuador, ya superamos el 1.000.000 de toneladas, sí. 1.2, 1.3, 1.5. El mercado ahorita en este momento no llega a 3 millones, pero en las predicciones de los expertos en los próximos 5 años, va a subir. Ecuador puede duplicar su producción sin ningún problema, pero Ecuador tiene que prepararse. Y aquí estamos para justamente transmitir el mensaje de cómo preparar el medio, cómo preparar el sistema con una bioremediación efectiva. Por ahí arrancas. Es que para duplicar la producción no es que vas a producir más hectáreas de camarón, vas a hacer, como tú dijiste, aumentar la densidad por metro cuadrado. Y ahí viene el problema: sedimentos, la piscina queda en peores condiciones. Sí, prácticamente lo que vamos a hacer es dejar un medio completamente frágil. ¿Por qué? Porque estamos saturándolo, abusando. El medio o sea, la naturaleza es sabia. Sí. La naturaleza sabe hasta cuándo responder. Y como pasa en agronomía, cuando abusamos con los productos químicos, abusamos con conceptos. No, y además corremos el riesgo de que salga otro EMS y tal vez esta vez no le ataca a Asia, nos ataca a nosotros. Definitivamente. Y al ser camarón el primer producto no petrolero más alto en exportación, nada de debacle económico. No estamos inmunes, Luis José. Y este mensaje yo le quiero decir al productor, que el productor tiene que tener cuidado. Hoy, en estos momentos, Ecuador está en un tema, se puede decir, de alta eficiencia, pero el productor puede confiarse, porque así pasa. Sí. En todas las historias de superproducción, cuando llega al nivel de confianza o de autoconfianza o confianza colectiva, por decirlo así, vienen los descuidos. Entonces, el descuido ambiental, yo diría que sería la primera causa de una potencial debacle. Claro, Ecuador todavía no está en esa etapa y tenemos
controles en eso, inclusive la mentalidad, ¿no? Yo sí tengo la parte ambiental que créeme que sí la tengo anotada y la quiero preguntar, pero antes de avanzar sí me gustaría hablar sobre transparencia microbiana, ¿no? Cuando el productor compra, no es, digamos que una crítica, a veces no sabe cuántas unidades formadoras de colonia tiene, qué cepa es el microorganismo que tiene, si es levadura, hongo o bacteria, o puede ser mil y un formas, o sea, ¿qué podemos hacer ahí como para brindar y que el productor entienda qué un microorganismo es y cómo yo puedo aplicar bien, ¿no? Oye, me encanta ese término. Tú sabes que ese término yo también lo pensé. No tenía la forma de cómo transmitirlo y qué bonito que aparece en este momento tan relajado, conversando aquí de este punto importante. Mira, la transparencia microbiana realmente es lo que hoy en día nosotros como empresa innovadora estamos promoviendo. Ya. ¿Qué es lo que queremos decirle a ustedes, a los productores? Que es nuestro menester, nosotros como empresa, es nuestro menester decirles lo que llevan en su producto. Es decir, ese mito del secreto microbiano, que la fórmula es del doctor científico de la NASA. La fórmula de la cangreburger. Prácticamente, que se la inventó y desarrolló nuevas ideas. Perfecto, eso estuvo bien hace algún tiempo. Hoy en día, el productor ecuatoriano o el productor mundial en este campo y en todas las disciplinas agroindustriales, por decirlo así, necesitan saber qué compran. Y generar confianza. Primero, nosotros, mira, nuestra compañía tiene una ventaja, lo que te decía, el traje a la medida. Nosotros tenemos un catálogo de más de 500 especies. Nuestro catálogo es súper amplio, entre producción propia y producción de empresas. Nosotros estamos en Milwaukee, en Estados Unidos, y Milwaukee le dicen el Silicon Valley de los microorganismos, es decir, las empresas matrices de fermentación, de biotecnología, están en este estado. Entonces, este estado de Wisconsin. Entonces, nosotros en Milwaukee, que es donde está nuestra matriz, tenemos una especie de alianza de producción propia y producción de terceros, donde nosotros hemos formado esta especie de catálogo para ofrecerle a toda la industria, de lo que hablamos al inicio. Entonces, la transparencia microbiana es tener el catálogo y escuchar al cliente cuál es su problemática a través del conocimiento, y en ese momento nosotros buscamos la forma de qué darle, cuánto darle y cómo dárselo. Eso es lo que veo que muchas veces la gente no tienen ese conocimiento o los proveedores no son capaces de decirles. O lo más común, mi vecino aplicó esto y le funcionó. Así es. Y aparte, el concepto generalizado. Ponle bacterias, todas las bacterias son iguales. Todo el mundo dice, no, es que yo le pongo bacteria porque todas las bacterias son iguales. ¿En serio? ¿Qué bacteria usa o qué cepas usa? ¿Es bacteria, es hongo, es levadura lo que dices? ¿Cuánto está poniendo? Porque todo esto va en función de la población, las unidades formadoras de colonia. Esos bichitos totalmente que no se nos percibe, no se los ve, pero ellos llevan una población por gramo. Siempre se calcula población por gramo, unidades formadoras de colonias por gramo, o se lo denomina en potencias. 1 por 10 a la 5, a la 6, a la 7, a la 8. Más o menos así. Entonces, de esa manera nosotros estamos en la capacidad de decirle al cliente, este es su traje, qué color de tela quiere, qué botones quiere, qué forro quiere, debe tomarle su medida. Entonces, nosotros analógicamente elaboramos el consorcio microbiano. Ok, pero antes de avanzar, ¿cómo tú lo formulas? Sí me gustaría saber cómo tú dictaminas qué enfermedad tiene la piscina, el camarón, ¿no? Porque al ser a la medida tienes que haber un proceso, digamos que de análisis, de gestión. ¿Cómo lo llevas a determinar? Sí, por ejemplo, nosotros tomamos referencia de los parámetros físico-químicos, la calidad del agua, en función de dos caracterizaciones básicas, que son primero el pH y luego la alcalinidad, partiendo por allí. Luego vemos que esa salinidad es la que está en tu medio, si es salinidad baja, salinidad media o salinidad alta. Salinidad baja, 0, 1, 2 partes por trillón de sal.
salinidad media hasta 15 y alta pues de 20 en adelante, hasta 30, por decirlo así. Partiendo por ahí, ya nosotros escogemos cuáles son las especies que son más tolerantes a pHs que fluctúan bruscamente, más microorganismos que son, te puede decir, no tan consumidores del dióxido de carbono para que la alcalinidad no baje, o cuáles son los organismos capaces de aguantar salinidades altas, que la mayoría tolera salinidad baja. Luego de eso observamos las problemáticas en función de la carga orgánica. Vemos la carga orgánica y tomamos una referencia, no del porcentaje de materia orgánica, que muchas veces, imagínate, vamos a suponer que este cuadrado es la piscina y tenemos que tomar varias muestras para hacer una muestra compuesta. Claro. Pero puede ser que la dinámica del agua y del suelo ese día no es la misma que de aquí a una semana, a 2 semanas. ¿Por qué? Porque siempre ingresas agua, hay recambios o hay emergencias, el alimento. Entonces, normalmente no es una referencia que nosotros le llamamos una referencia subjetiva. Es una referencia subjetiva, no es una referencia objetiva. Nos da una idea, pero es un poquito más imaginario. Entonces, bueno, con esas referencias, con esas guías, sabiendo lo que tiene esa materia orgánica y esa materia orgánica sabiendo lo que tiene en función de sus iones, sus elementos, es decir, de amonio a nitrito, de nitrito a nitrato, sulfuros, hierro, todo eso cuenta para luego hacer el preparado de nuestro consorcio. O sea, esas son las preguntas iniciales y luego vienen las muestras, es decir, ok, Luis José, tu finca, tu grupo de piscinas necesita esto, mira, tienes esto en consorcios y te voy a dar 3 concentraciones, te voy a dar una concentración de tú a 5 billones, a 10 billones y a 20 billones por gramo. Entonces, por favor, pruébalas y nosotros vamos haciéndote te hacemos la visita y vamos haciendo el control paralelo contigo con lo que tú haces. Pero y cuando estamos hablando de que ya el camarón está afectado, ¿no? Ya digamos que esto es previo, ¿no? Y el productor por ave motivo dejó que una enfermedad aparezca o la mortalidad se le trepó, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, es una excelente pregunta. Normalmente cuando tú llegas a esa etapa, llegas ya un poco tarde. Sí. Es decir, por más que vengas con el super tratamiento microbiano, va a golpear. Tal vez no vas a ver un resultado contundente en la recuperación. Okay. Pero lo bueno de esto es que tú puedes un poquito salvar lo que queda. Es decir, salvas lo que queda, le agregas una dosis lo suficientemente abundante en individuos, en organismos, microorganismos, para que inmediatamente empiecen a trabajar en lo que es el proceso, la limpieza, todo. Empiecen a trabajar inmediatamente en eso. Luego de eso, vemos lo que queda, lo cuantificamos y con eso le hacemos una siguiente, se puede decir, analítica para realmente ver el grado de recuperación. Okay. Y de allí ya, pues, si el cliente adquiere o tiene confianza en lo que tu transparencia le dio, tu honestidad o tu capacidad técnica le dio, en la siguiente corrida ya él puede prevenir. Y primero también es ver la causa. Claro. ¿Qué es lo que me causó? Muchas veces dicen, esto nos pasa, esto lo podemos verificar luego. Estamos desarrollando un laboratorio de análisis con microbiología que lo hace todo el mundo, pero la diferencia es que ahora le vamos a agregar un componente que es la histopatología. Okay. Con la histopatología podemos observar la calidad del tejido, de cómo el tejido se manifiesta ante una enfermedad, ya sea esta por bacterias, por hongos, por el mismo virus. Entonces, okay, con la histopatología nosotros podemos determinar el grado de afectación y al mismo tiempo, post-tratamiento, ver lo que evolucionó para bien y lo que no se hizo o lo que no logramos hacer. Y eso nos va a dar una pauta para ver si nuestra estimación de la población de microbios estuvo bien, estuvo acertada o no. Entonces, eso es lo que creemos que va a complementar mucho más la credibilidad de nuestra oferta ante las situaciones y seguir generando. Se trata es tu término encantador, transparencia microbiana, pero lo que nosotros queremos brindarles a nuestra gente y a toda la gente que quiere entrar en este concepto de lo que es los microbios personalizados o los microorganismos personalizados es
que tengan el grado de confianza que van a tener algo de super calidad. Es decir, manejamos el concepto de la calidad primero y luego lo demás. Por ejemplo, nos ha tocado que no hemos tenido todos los organismos para el cóctel o el consorcio determinado y nos ha tocado decirle al cliente, hola amigo, ¿cómo estás? Sabes que no este pedido esta semana no tengo el Bacillus XY, no tengo la Pseudomonas XY, no tengo el Paracoccus. Dime tú, ¿no te lo llevas o te lo llevas a tu riesgo o sabiendo, no te va a pasar mucho, pero puede ser que no va a ser efectivo. No va a ser igual, o me esperas hasta que llegue? Entonces, eso le gusta a la gente. Yo he visto que inmediatamente el cliente se convierte en tu amigo, porque él ya sabe que tú no quieres venderle algo que no tiene una especie de validez técnica, ¿no? Y además es una cadena, ¿no? Si él llegase a estar mal, ya después no va a generar, como decirte, compra o algo por el estilo, ¿no? No, definitivamente. Cuidamos nosotros eso, pero eso ha sido siempre nuestra filosofía. Pero últimamente, que es un mercado, el mercado de la biotecnología, al menos en nuestro país, en el área acuícola, es muy sensible. Entonces, todo el mundo a veces hay unos que están confundidos, hay otros que saben pero no lo aplican, hay otros que tal vez no les interesa. Es relativo, pero en el momento que capten que la problemática puede ser parecida, pero no es igual, en el momento que entiendan que todos estos consorcios no son iguales, cada uno tiene su función, cada bichito tiene su área de trabajo, cada microorganismo tiene su comida, tiene su sustrato. Nosotros actuamos así, con su sustrato específico. John, el año pasado, a inicios de diciembre, hicimos un episodio de salud intestinal enfocado en aves, pero en realidad se aplica para todos los animales, ¿no? Hicimos con la doctora Liliana Nolasco y ahí hablamos un poquito sobre los aditivos que hay y que se aplican a los animales, ¿no? Ácidos orgánicos, probióticos, prebióticos, posbióticos. Y el posbiótico es una nueva, digamos que tecnología que está siendo disruptiva, ahorita que estamos hablando de biotecnologías limpias. Si nos podrías explicar un poquito qué es un posbiótico y para qué se lo usa. Excelente pregunta. Mira, hoy en día tenemos muchas limitaciones en el campo de la biotecnología en función de la temperatura, en función de la humedad. La humedad y la temperatura son los enemigos, es la kriptonita del probiótico, es decir, afecta la viabilidad, lo va debilitando hasta que el organismo realmente no cumple la función de la que fue desarrollado, diseñado. Entonces el posbiótico es una alternativa a esto. Te explico un poquito lo que es el proceso de la obtención de un microorganismo final que se usa para la venta. Imaginémonos, aíslas de una muestra de agua, de una muestra de suelo, el organismo, lo identificas, luego lo vuelves a aislar, lo purificas, luego lo empiezas a hacer crecer, crece, sigue creciendo, sigue pasando por todas sus etapas y llega a la etapa final en donde ya sus posibilidades de fermentación dieron todo. Entonces, en ese momento ya el microorganismo queda pues en un estado industrial, es decir, lo que queda de ese microorganismo activado, fermentado, lo llevas al proceso del secado, que es la liofilización, y lo tienes a una determinada colonia, dependiendo del medio de cultivo, de la purificación. Todo va a depender de la tecnología que uses, ¿no? Super tecnología, tecnología media o tecnología básica. De esa manera, el microorganismo tiene una viabilidad final, ¿no? Una concentración en unidades formadoras de colonia o 1 por 10 a la 10 a la 11 determinado. El posbiótico es ese organismo aislado, lo llevamos a un proceso de fermentación, de activación, y lo que está segregando, los metabolitos que quedan, se los aísla. Es decir, metabolito enzimático, metabolito proteico, un metabolito, por decirte, hasta antivirales tenemos dentro de estos procesos, dependiendo del organismo. Lo que general son enzimas o proteínas. Entonces, o sustancias antimicrobianas, bacteriocinas, hay unas que producen sideróforos que son para capturar el hierro en el medio. Entonces, sea el metabolito que fuese, la ciencia ya lo identifica y lo sintetiza, lo vuelve a ser un producto comercial identificado. Entonces, ¿qué es lo que consigues con eso?
la sustancia producida por el organismo queda hecha ya un material que te sirve como aliado en tus procesos nutricionales, en tus procesos biológicos. Entonces, eso se denomina posbiótico. Nosotros tenemos, como en nuestra empresa también esta tecnología disponible. Estamos queriendo desarrollarla más, pero hemos visto que con los microorganismos que tú produces tus propios metabolitos, tus propios posbióticos, estás bien. Okay. ¿Por qué? Porque sabes que un Bacillus subtilis va a producir una determinada enzima, una enzima proteasa, tal vez va a generar una sustancia antibacteriana. Un Bacillus licheniformis va a generar una determinada sustancia. Okay. Entonces, la industria ya conoce, ¿no? Entonces, la clave aquí, que es importante decirlo, es que nuestras especies, nuestras variedades de organismos son diseñados para, no es uno para todo. Y un Bacillus subtilis lo podemos usar, cumple varias funciones, pero nosotros tenemos Bacillus subtilis para agua, Bacillus subtilis para medios agronómicos, es decir, para no tolerancia a sales. Tenemos Bacillus subtilis que toleran salinidades, se vuelven como halófilos, o sea que aguantan la sal. Y así con las diferentes especies. Hay unos que son aerobios, otros que son anaerobios, hay otros que son facultativos. Y dependiendo de la necesidad, nosotros ofrecemos, se puede decir, el microbio idóneo. Tengo piscinas o lagunas que tengo pobre el oxígeno. No le vamos a dar una que es aerobia, tenemos que darle una anaerobia porque no consume oxígeno o consume poco oxígeno. Entonces tenemos que ser específicos en ese tema, o viceversa, ¿no? Entonces podríamos decir que los posbióticos, digamos que ahorita están, perdón, los posbióticos ahorita están en pañales en la industria y tal vez deberíamos esperar un poquito más antes de enfocarnos. Es un concepto, pero va a ser como el microorganismo. Okay. Va a tener una velocidad exponencial cuando ya la industria ya lo empiece a adoptar como una herramienta más. Cuando sigan saliendo más papers de investigaciones científicas a nivel académico, vamos a tener un universo de posbióticos en el mercado también, así como los microorganismos. La idea sería así. ¿Cómo yo los aplico? O sea, ya hablamos ahorita bastante de posbióticos, pero en realidad, ¿cómo aplico un microorganismo de forma eficiente en la piscina? Qué buena pregunta. Mira, la versión 1.0 de los microorganismos que apareció en la etapa de la mancha blanca, cuando las papas quemaban. Cuando la industria se devastó y no hubo camarón que producir, excepto los que quedaban vivos, que los aislaron y de ahí sacaron el material para las nuevas generaciones de camarones o especies más resistentes al virus de la white spot, de la mancha blanca. Nosotros en esa época activamos los microorganismos con melaza, con vitaminas, con minerales, y los dejábamos ahí 2 o 3 días al sol con un... Ya huele feo, tíralo. Eran los típicos, las tinas de 500 litros, 1000 litros, con un plástico negro y ahí al medio sol, ¿no? Y con el olor pues característico a fermento, produciendo alcohol. Luego pues veías una nata encima, ¿no? Cuando veías esa nata en la superficie, esos son los metabolitos. Pueden ser enzimas, pueden ser otras sustancias. Entonces la gente ya entendía que eso era lo rico pues del producto. Y lo aplicabas a las piscinas con manguera, pero era una logística súper complicada. Imagínate recorrer hectáreas de hectáreas con este caldo que se caía y el sol. No, y además hay piscinas que te pueden durar 5, 6, hasta 10 hectáreas. Pues entonces es una locura. Y súmale, pues, ¿no? Entonces, conceptualmente era interesante, porque estabas dando, en ese tiempo se creía que era lleno de bacterias. No, nunca hubo bacterias ahí. La bacteria es el organismo que, nace arranca, fase iniciadora, estado de latencia, la fase exponencial donde crece, y viene la fase estacionaria donde se permanece varios días, y luego viene la decadencia. Okay. Hasta ahí, en ese ciclo puede ser de 5 días, 7 días, 10 días, dependiendo de la especie y el medio. Ella te va a dar todo lo que tiene para lo que fue diseñada biológicamente hablando. Entonces, ese caldo de 5 o 6 días solo tenía lo que la bacteria dio. Ya la bacteria había muerto. Pero también agregaban esporas. Las esporas tienen la capacidad de volver a renacer. Entonces, es la semilla del hongo. Sí, el hongo, el mismo bacillus. Muchos bacillus son esporas.
Hay mucha gente que se confunde con ese tema. Ah, no, yo le pongo bacterias y creen que el bacillus es bacteria. No, es espora. Hay que determinar la diferencia. Y el bacilo puede seguir viviendo, puede seguir activándose. Entonces imagínate qué nobles que eran estos probióticos que venían, que el bacilo algo quedaba y seguía trabajando. Pero en esa época no había tanto riesgo porque no se sembraban densidades tan altas. Era más manejable, era más manejable. Hoy en día que siembras 20, 30, hasta 40 poslarvas por metro cuadrado, realmente, si tú no tienes una eficiencia en el uso de los microorganismos, mueres. Tu producción se cae. Se te cae el oxígeno, se te suben los amonios, se te sube el nitrito y olvídate que tienes camarón. Se te va pues en pocos días. No, y además yo creo que una de las problemáticas más grandes que tiene toda la industria, digamos que probióticos, posbióticos, es asegurarte que el cliente lo aplique bien, ¿no? Porque hay una cadena, a veces son cadenas de frío, a veces son polvos que no los homogenizas bien en la mezcla, entonces todo eso va perdiendo. Ese es un buen punto, Luis José. Perdóname, se me va la idea y es importante decirlo. La cadena de frío que acabas de decir es tan importante porque, por ejemplo, vamos a suponer, un producto terminado viene de un país exportador de este material, de este probiótico o de esta bacteria, por decirlo así, hablemos coloquialmente. Viene la bacteria viajando en el contenedor y llega a destino. Toma 30, 40, 60 días. Imagínate, en ese container viene el producto, puede ser que lo tengan también en frío, en un termoquín, no sé. Luego llega a la bodega del proveedor, del dueño, luego va a la finca. Entonces son varios días que transita, entonces está estudiado hasta la saciedad, que desde que sale la liofilizadora, el microorganismo, hacia tu bodega, tiene que pasar no más allá de unos 5 días, que puede estar sin cadena de frío, o sea, tampoco a extremos, pero puede estar con temperatura ambiente por el trámite y el proceso. Porque al menos nuestra empresa tiene un método de protección, nosotros le llamamos MicroStrong, se puede decir, es una sustancia que viene del sunflower, del girasol, y se lo denomina crioprotectante. Protege a la célula, protege al organismo en el proceso de su etapa final. No, y además ahorita que Guayaquil está como a 32, 35 grados. Oye, me ha tocado extremos en México. Calores extremos en México. Es desierto de 40 y pico. Desierto de 40 y pico. En Asia, extremos calores así. Tailandia está tal cual Ecuador. El calor igual está al otro lado del globo terráqueo. Es igualito el clima, todo. Pero bueno, esto es súper importante porque a veces el productor compra, di tú, 5 por 10 a la 9, 5 billones de organismos dentro de su producto. Y a la larga tiene 1 o 2, ¿por qué? Por el tránsito. Entonces, ese es el fracaso del tratamiento, porque a veces dices, yo ya le puse y no me funcionó. No es necesario, puede ser que el producto tenga la mejor viabilidad, pero ya en el viaje y en el transcurso de la operación ya la perdió. Entonces es súper importante eso. John, yo ahorita que pasó la Aquaexpo vi bastante empresas de drones que están entrando al proceso de suplir esa manguera con lancha que tú vas y recorres 10 hectáreas a entrar a digamos que una aplicación con dron que te puede ser mucho más rápida, más eficiente, ¿no? ¿Tú cómo ves esa tecnología ahorita aplicándose? Bueno, esta entrevista es año 2025, apenas empezamos el año. Yo creo que esto se viene, pero se viene con 2 cosas para la entrevista que tenemos, para biotecnología, con transparencia microbiana y con integridad microbiana. ¿Qué significa esto? Que no te den tan gato por liebre. Primero. Segundo, que en la transparencia microbiana, es decir, ¿cuántos microbios debo poner en el gramo? Que ese dron, que tenemos capacidad limitada, no sé si, bueno, creo que son 40, 50, 100 litros, hay de diferentes capacidades, ¿no? por vuelo, no por viaje. Si nosotros ponemos tú en una tina, tu pregunta anterior, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo hacemos ahora más fácil. Simplemente aplicamos el producto que ya viene liofilizado, lo aplicamos en polvo soluble, porque en polvo soluble es donde está más vivo, más
se puede decir, listo para brincar. Si lo vemos en líquido es bien inestable, es nuestra experiencia. Si el producto está en un estado líquido, no tenemos una población bastante contable, por decirlo así, en función de sus individuos. Pero en polvo sí. Entonces, pero tiene que ser un polvo soluble prácticamente 99%, ¿no? Para que tú lo puedas hacer rapidito, que no se te tapen las boquillas, por ejemplo en el caso agrícola, tiene que ser soluble. Pero bueno, se aplica con el agua. Nosotros preferimos agua lo más limpia posible siempre, en el caso que puedas tener agua potable o de pozo, o si no, agua de piscina, pero previamente limpia. Entonces, o sea, que no tenga tanta turbidez. Ni turbidez o poca turbidez. Y obviamente que puede ser un poco desinfectada. El pH neutro, ¿no? Sí, puede ser pH neutro, puede ser variable. Aplicamos el microorganismo, 10 minutos, se disuelve, váyase a la piscina. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestra fórmula tiene unos fijadores orgánicos. Apenas entra una gotita de agua al gramito del microbio, se empieza a activar. Pero el microbio es específico para un determinado sustrato. Es decir, nosotros le damos de desayunar con el fijador. Una vez que se activa con el agua, está desayunando. Pero una vez ya desayunadito, llega al medio, es decir, a la piscina o al tanque de larvas, o al tanque o el estanque, como se diga en cualquier país. Inmediatamente él encuentra su sustrato o sus múltiples sustratos. Tenemos especies que tienen varios sustratos para alojarse, para poder oxidarlos, hidrolizarlos, qué sé yo. Entonces, ese sustrato, ella empieza a crecer, a multiplicarse porque está comiendo ese sustrato, adquiriendo la energía de ese sustrato y transformándola en los metabolitos, en los posbióticos que ya pues prácticamente y además yo creo que en el momento de la aplicación, bueno, igual se debería que si el productor quiere hacer eso, tiene que hablar con su dealer de su dron, pero al momento de aplicarlo debe ser un vuelo bajo, ¿no? Un vuelo bajo y dirigido para que el dron, Luis José, no haya traslape. Y aquí viene la integridad microbiana. Es decir, nosotros tenemos que darle en ese gramo o en ese kilo de producto que va a diluir en el reservorio que va a viajar en el dron, tiene que tener la dosis multiplicada por 10. Ya. Entonces tenemos que nosotros, los proveedores de microorganismos, calcular cuántos organismos tienen que ir en ese kilo de producto 10 veces más para que en la dilución de tu tanque puedas cubrir no solo 1 hectárea, puedas cubrir varias hectáreas, ¿no? Como tú dices, vuelo bajo porque lo importante es que llegue a la columna. Aquí la clave va a ser el dron y también va a ser clave los envases biodegradables. Nosotros estamos ahorita por sacar una línea de nuestras fórmulas con envases biodegradables, o sea, una lámina que parece de plástico, pero es una lámina orgánica, arroz, algunas algas, carragenano. Que se disuelve rápido. Se disuelve enseguida. Luego te envío la información para que lo tengas. hemos ya hecho se puede decir, un pre-lanzamiento a nivel digital. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? A diferencia de las píldoras. Yo he visto que aquí ya se mueve mucho la píldora. Primero, la píldora, cuando tú tienes el producto terminado, tienes que ejercer una determinada presión. Entonces, esa presión, no a las esporas, pero así a las probióticas, a las bacterias o a ciertos hongos, los destruye. Esa presión del 100% quedan viables de esos grupos, no de los bacilos. Los bacilos aguantan, pero los otros grupos, probióticos, un lactobacillus, un pediococcus, un paracoccus, no aguantan. No aguantan nada. Entonces, si aguantan, ya pues es mínimo lo que aguantan. Entonces, nosotros hemos hecho las evaluaciones. Entonces, mira qué nobles que son los microorganismos, que igual los aplicas en pastilla, igual funcionan, igual limpian. Pero nosotros buscamos que limpien mejor. Entonces, es mejor lanzar una bolsita biodegradable a la piscina, igual paralelo con el dron, y en esa bolsita está la integridad microbiana. Están todas las especies que tú has declarado. Es decir, chévere, yo también te lo tengo en pastilla, pero en la pastilla o en la píldora no puedo tener todos porque están muertos o semimuertos o inactivados. Claro, es que mi pregunta del dron es porque en la industria viene bastante cuando produzco $1 la libra de camarón, ¿no? Porque esa es la meta. Creo que los mejores llegan a 1.05. Correcto. Y ahí quieren. Entonces,
con el dron reduces bastante manos de obra, entonces por ahí yo creo que... Allá vamos. Por allá creo que vamos. Allá vamos, 2025. 2025, vamos luego a evaluar en qué tiempo. El siguiente podcast 2030. 2030 vamos a ver cuánto es el porcentaje de la industria que ha llegado al dron. La verdad que sí. John, hemos recorrido bastante lo que es el cultivo de camarón, pero microorganismos, agua, camarón, saquemos de la ecuación al camarón y hablemos de agua. ¿Cómo podemos nosotros limpiar lo que son ríos? Guayaquil está lleno de esteros. Mi abuelo creo que cuando vino al país le dijeron que se podía bañar, o sea, en esa época de los 40, 50, en el río Guayas, en el estero, y no pasaba nada. Y ahora es total de locos. ¿Qué podemos hacer ahí? Una excelente pregunta. Mira, ese sería el sueño político, el sueño político hoy en día, ¿no? Descontaminar el estero salado, limpiar el río Guayas. Es un tema utópico, es un sueño que muchas veces se lo ve inalcanzable. Claro. Por el desconocimiento, porque existe hoy en nuestra ciudad, en Guayaquil, existe se puede decir, un abuso del vertimiento de los desechos. O sea, la industria, la parte municipal, doméstica, existen plantas de tratamiento, claro, pero manejar una planta de tratamiento, créeme que es un manual bastante complejo y requiere de mucho dinero, mucha inversión, y pocos tienen acceso a eso. Perfecto, tenemos las plantas de tratamiento, pero si aquí se implementara un plan biológicamente o biotecnológicamente hablando, en donde las autoridades y tú, el municipio, la prefectura o el mismo gobierno a través del Ministerio de Ambiente tenga una especie de obligación que se convierta no solamente en un tributo, en una multa, sino que sea una obligación moral, enseñarle a las generaciones que inician su criterio a cómo mejorar o cómo descontaminar. Dejaríamos de tener tantas tuberías clandestinas que se van al estero salado y llevan todas cantidades de sustancias orgánicas e inorgánicas que se van sedimentando. Y es lo que hablábamos hace un rato. Si tú no aplicas un ente biológico que vaya a ese sedimento y empiece el proceso de la mineralización, de la bioremediación como tal, no va a pasar absolutamente nada. Ese lodo queda intacto y ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir creciendo, creciendo. Desde que vino tu abuelito, en los 40, el balneario era el estero salado. Todo el mundo se bañaba, tenía hasta muelles, me acuerdo que también me contaban mis papás. Pero mira, el descuido de las autoridades ha permitido que la ciudad se contamine producto de nosotros mismos. Nosotros contaminamos nuestro estero. Y ahí viene una pregunta, ¿no? La piscina, digamos que es un área, un polígono, que no hay mucho movimiento de agua. ¿Cómo tú haces bioremediación en un río cuando el caudal es muy alto y digamos que tan ancho como por ejemplo el río Guayas o Daule o Babahoyo? ¿Cómo podríamos aplicar ahí? Bueno, es que ahí sí las corrientes juegan un papel súper importante, ¿no? Ahí lo que tendríamos que hacer son criterios ya un poco más personalizados, es decir, tener un bloque con con la población de microorganismos más anaerobios, o sea, que no dependan del oxígeno y que se los pueda colocar en zonas críticas de manera fluida o constante. Es decir, yo llevo mi bloque a un ramal y en el ramal lo aplico para que llegue al fondo, fondea y solito el microbio queda, porque ya pues la profundidad en la profundidad la corriente es mínima, entonces el sedimento está, ¿no? Entonces yo diría, le hacemos una especie de bloque donde el microbio en poblaciones altas y su característica anaerobia va a lograr transformar todos esos elementos reducidos que están allí, todo lo que es metano que está allí, las heces. todo lo que es de las heces vienen sulfuros, todo el hierro, todo ese fósforo, todo lo que está adentro, todos son elementos, todos esos elementos que están combinados orgánicamente, que han producido otras sustancias que son las que impiden una oxigenación. Si nosotros le damos el microbio adecuado, eso se va a transformar en agua y en CO2. Y ese CO2 va a servir de nutriente para las algas que estén allí, pues, o sea, que las algas consumen el dióxido de carbono, o otras especies
microorganismos también consumen dióxido de carbono, entonces puede ser súper favorable. Pero eso es un tema político, es un tema que tiene que entrar con un presupuesto y con bastante limitación ambiental, es decir, no dejar que la contaminación siga creciendo, sino que bloquearla. De nada nos sirve que apliquemos el microorganismo y venga la tubería clandestina y te siga o la desechando lubricadora tire el aceite te quemado. tiran el tanque de aceite quemado, todo el trabajo que hiciste en un año se fue en pocos minutos. Entonces, No, y además yo creo que por último debe ser esos hot spots, esos puntos calientes de la ciudad, y a la par acompañar con un proceso de evitar erosión para esos sedimentos. Entonces ahí puedes ir jugando, pero... estamos en la capacidad. Por ejemplo, nosotros creemos que con más de 500 especies en catálogo deben de haber algunas que se puedan utilizar para justo una bioremediación acelerada, es decir, mucho más rápido. Y mi pregunta nace porque la bioremediación nace de los derrames petroleros en el mar, Correcto. ¿no? Que eso era un escándalo. Entonces tenemos que buscar los organismos capaces que lo puedan consumir, de utilizar esos elementos para desbaratarlos, para anabolizarlos, sacarlos, quitarlos, convertirlos o catabolizarlos más bien de sustancias complejas, llevarlos a sustancias simples. Entonces, por ahí es el proceso. Todo es posible, o sea, la ciencia hoy en día lo hace. John, volviendo ahora sí al camarón, de sacarle esa vaina ahí. ¿Cómo ves el camarón en 10 años en la industria de biotecnologías? ¿Tú ves que va a repuntar? ¿Cómo ves? Tú tienes el tacto con muchos productores. ¿Cómo lo ves? ¿Para dónde vamos? La biotecnología hoy en día es una herramienta tan importante como la genética, como lo es la tecnología ahorita de la robótica, la inteligencia artificial, todo lo que hoy en día, las herramientas que tenemos. La biotecnología es parte fundamental. Si tú no tienes un plan biotecnológico en tus medios hoy, o si tu eficiencia se limita a poquitas opciones de microbios que puedan ser capaces de ir ayudándote a mejorar tu medio, porque imagínate, tu medio lo sigues contaminando. Claro. El alimento balanceado, que es el rubro más caro, también es uno de los rubros más contaminantes. Imagínate ese volumen de carga. Ya estamos produciendo orgánica. Estás metiendo mucho sedimento orgánico, digamos. Imagínate, estamos produciendo hoy en día, hay camaroneras que te producen 20.000, 25.000 libras por hectárea, y de forma regular, y en poco tiempo, en pocos días, 60, 50 días, 70 días, dependiendo. Entonces, imagínate la descarga o el sedimento que están acumulando. Si bien es cierto, usan aireadores, el oxígeno ayuda a descongestionar porque aviva o alimenta microorganismos que son capaces de, con más rapidez, descontaminar. Pero si tú no aplicas, no sigues aplicando el volumen de microbios que necesita tu piscina va a perder su capacidad de carga. Pierdes la capacidad de carga, primero porque necesitas por cada, no sé pues, ese alimento que no se consume genera o requiere un factor de oxigenación. Hay que oxidar ese carbono y hay que oxidar ese nitrógeno. Tenemos que usar los organismos que ayuden, aparte de la mecánica. Y la respiración del camarón, se te consume el oxígeno y te produce dióxido de carbono enseguida. Y ese dióxido de carbono acidifica el medio, y al acidificar el medio viene el desbalance del pH, viene el desbalance de la alcalinidad. Se te pueden disparar los amonios de forma descontrolada. Entonces todo eso conlleva a un problema global. Es lo que ha pasado en Asia. Si tú monitoreas la producción de Asia, desde el 2013 que estuve hasta el día de hoy, los asiáticos no han logrado sostenerla, más bien ellos han ido decayendo por el abuso del medio. Yo creo que si Ecuador hoy mantiene una disciplina mental y operativa en el manejo de sus medios con biotecnología, nos vamos a ir para arriba hacia la luna, como dicen algunos, ¿no? Vamos a estar con índices productivos cada vez mejores. Pero si no lo hacemos hoy, que estamos a tiempo, Ecuador puede también caer en ese abismo donde han caído. Ya hay camaroneros con poca tecnificación que no han podido sostener este proceso biológico y han dejado que sus piscinas se sedimenten, y por más que le pongas máquina, retro, limpies desagües, no salen adelante, porque ya queda el sedimento tóxico.
capas, ya refractario, queda ya prácticamente encostrado. John, momento Galap. Si me puedes ayudar con 3 datos importantes que el productor tiene que tener en cuenta al aplicar microorganismos en su piscina. Perfecto. Mira, es ideal que el productor conozca lo que está comprando. Okay. Es decir, que tengamos la capacidad de decirle, amigo productor, mire, aquí está su lista, esto es lo que usted está llevando. ¿Para qué? Para que cuando exista algún problema derivado de su diario vivir, aparezca un nuevo dolor de cabeza, no le eche la culpa al microorganismo que no le ha funcionado. Okay. Es decir, que diga, no, es que yo puse su microorganismo y no vi nada, o vi poco. Entonces, lo primero sería darle la identificación, darle la transparencia, el documento de la transparencia microbiana. Es decir, aquí está llevando usted esto de aquí. No. Ese sería el primer requisito. Luego, el desconocimiento de la aplicación. Es decir, está en nosotros, los proveedores, explicarles de qué mejor manera su producto va a ser eficiente. Es decir, de qué mejor manera él puede sacarle provecho si lo aplica en el día, en la tarde, en la noche, si lo aplica de la manera de fondo, de columna, si lo aplica mezclado en el alimento. Todos esos detalles van, pues obviamente, previamente acompañados de unas buenas visitas técnicas o de un buen feedback, una buena retroalimentación de tu cliente contigo, de tu grupo técnico, con el grupo técnico de él, para que sepamos actuar en el momento rápido, ¿no? Que no nos quedemos esperando que el problema crezca, sino que actuemos inmediatamente. Y la tercera, pienso que, Luis José, es la innovación. Yo creo que nuestra versión 1.0 de los microbios en la mancha blanca, ya estamos en la versión 10.0 ahorita, ¿no? Y ahorita deberíamos entrar ya a una nueva, que es la presentación de los microorganismos íntegros, con integridad microbiana, y tú en estos envases biodegradables, que tú simplemente, si quieres te muestro, lo puedes poner en una bolsita así, prácticamente lo aplicas en el transporte de la larva, en el tanque. Como el detergente, más o menos. Es casi como un detergente, prácticamente, porque es un envase completamente ecológico y esto se disuelve enseguida. Y garantizas que están todos los microbios allí. O sea, tú con esto alivias muchos dolores de cabeza. Y hay uno nuevo, te lo digo aprovechando. Como ciertas sustancias que usamos para aliviar el hígado, el microorganismo viene activo, liofilizado en la tapa. Tú lo rompemos la tapa y luego el microorganismo ya queda mezclado en el medio de cultivo. Esto es lo más interesante que pude sacar de esta feria de bioestimulantes ahora en Florida. Los americanos ahora están promoviendo esto. Llevan sus botellitas, y lo viajan, no se afectan, llegan al campo, y esto lo diluyes a 10, a 20, a 100, dependiendo de lo que tengas aquí. Entonces estas son las nuevas tendencias. Yo creo que en la innovación estaría el éxito de que el cultivo del camarón llegue a los máximos niveles con el mínimo riesgo. ¿Sí? John, muchísimas gracias. Nos hemos hablado creo que más de una hora. Muchas gracias. Deberíamos hablar un poco más, pero yo sé que toca ya nos compartir con amigos. Nos comienzan a putear arriba. No, te agradezco, Luis José, por este espacio y por compartir estas experiencias contigo y tu importante programa. Y te felicito por esta iniciativa. Realmente es un programa que abre mucho la mente a tantas tendencias que existen hoy en día en nuestros medios, en nuestros campos, como tu nombre, Voces del Campo, todo lo que el campo necesita. Y bueno, feliz de participar en tu panel con también tus distinguidos invitados que han estado. Y los he visto todas, por eso me ha agradado mucho que me invites. No, créeme que sí, la verdad, el gusto es mío. La idea es hablar en una hora, bueno, esta vez nos pasamos, pero en una hora hablar de un tema complicado, que la gente lo entienda y lo pueda aplicar y ir mejorando. John, ¿cómo te podrían a ti en contactar si quieren, no sé, discutir un poquito más sobre microorganismos, ver si les des una asesoría o algo por el estilo? ¿Cómo podrían acercarse? Nosotros tenemos una página web, www.dapetsa.com es nuestra empresa. Tenemos en Instagram, también tú pones Dapetsa y salimos. También hemos recién abierto la página de LinkedIn.
tenemos a nuestro equipo, tenemos a Pamela, mi hija, que es la encargada del social tema de media. medios, social media. Pero sí, estamos en Instagram, estamos en la website y ahí están toda nuestra información, tenemos nuestro código QR y pues ahí está el teléfono, estoy al 100% disponible, tenemos un equipo de trabajo, pronto vamos a tener este laboratorio de histopatología que te comentaba, para dar el servicio a los clientes, un servicio complementario, para que ellos puedan observar el beneficio del tratamiento con los microorganismos íntegros, por decirlo así, bien formulados. Entonces, a través de estas direcciones estamos disponibles para ustedes, al 100%. Bueno, y eso queda a nosotros. Bueno, cierto, me olvidaba. Gracias al patrocinio de Aquaxcel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales a diversas condiciones del cultivo de camarón. Compartan el video, denle like, coméntenos qué les pareció. Igual todo lo que nos ha comentado John va a estar en la caja de la descripción para que lo puedan ver y estudiar o simplemente aplicarlo. Y recuerden que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo. Gracias. Gracias, my friend. Gracias.